Buenas. Tú, sí, tú, mamífero avanzado que está por adentrarse en el mundo de Resident Evil. Luego de terminar este video sabrás exactamente qué hacer y cómo iniciar adecuadamente esta maravillosa saga. Este video es una cronología, esto quiere decir que nos vamos a centrar únicamente en el material que aporte una continuidad a la historia de Resident Evil, ya sea canon o no. Lo importante es que sea mínimamente consecuente con el resto de la saga, por lo que quedan descartados juegos como Resident Evil Gaiden y Resident Evil The Mercenaries 3D. El primero porque es la cosa más rara e incómoda de jugar del mundo, y el segundo porque literalmente no tiene historia. También vamos a descartar las novelas y cualquier obra de acción real que tenga la saga, no porque no valga la pena conocerlas, o bueno, algunas sí, sino porque o son obras que tienen su propia continuidad o reescriben demasiado la historia, haciendo que sean imposibles ubicar en la línea temporal de los juegos. Y como aquí somos un canal pro consumidor, estaré comentando las opciones más económicas para cada plataforma. Así que, ¿qué necesitamos? Si eres usuario de PlayStation, necesitas una PlayStation 3 y una PlayStation 5. La Play 3 chipeada sirve para emular la PS1 y PS2 sin problema. Y con la PS5 podremos aprovechar la retrocompatibilidad y así acceder a juegos que de forma oficial no han llegado a Play 5. Para los usuarios de Xbox, lo más recomendable sería tener una Series X o S, aunque a la ecuación podemos agregar una 360 en caso de querer y ser posible. Los nintenderos la tienen algo más complicada, porque si bien es técnicamente posible emular la Play 2 desde una Switch modificada, digamos que los resultados son dudosos. Y no contento con esto, también es necesaria una Wii y una Switch 2. Los de PC pues necesitan un PC con estas características. A todo lo anterior hay que sumar que juegues en lo que juegues necesitas un lector de PDF, WinRAR, un reproductor de video, un móvil, una cuenta de Netflix y un mínimo de precaución para navegar por internet. Cabe aclarar que PlayStation y en teoría el PC son las únicas plataformas que tienen todos los juegos importantes que estaremos viendo, significando esto que en casos muy puntuales tanto usuarios de Xbox como los de Nintendo no podrán disfrutar de alguno de los títulos. Dicho esto, con ustedes, la cronología definitiva de Resident Evil. Número 1. Resident Evil 0. Ay, nada como los grandes comienzos. En Resident Evil 0 se nos presenta la máquina de carisma Rebecca Chambers, quien, junto con el resto del equipo Bravo, son enviados a las montañas Arklay, con la finalidad de realizar una investigación en pos de capturar a unos criminales con tendencias caníbales. Sin embargo, el helicóptero que los transportaba sufre una descompostura y les toca ir a pata desde ahí. El equipo Bravo descubre que en las montañas se encuentra un criminal prófugo, Billy Cohen, el cual por azares de la vida termina siendo compañero de Rebecca en esta aventura, y juntos deberán descubrir los horrores que habitan en el expreso eclíptico y una siniestra mansión en medio de la nada. Número 2. Resident Evil Marvel Comics. De la mano de Bill Sienkiewicz, el cómic de Resident Evil nos cuenta una mini historia centrada en el personaje de Richard Aiken, integrante del equipo Bravo de los Stars. Aquí se nos relata su tétrico paso por la mansión Spencer antes de la aparición del equipo Alpha, que de hecho aquí es donde el Capitán Wesker los recluta para ir en búsqueda del equipo Bravo. Número 3. Resident Evil. La entrega que lo empezó todo, con sus gráficos de baja carga poligonal, sus escenarios pre-renderizados y su actuación de voz horrible, Resident Evil de 1996 fue un antes y un después en el género del horror de supervivencia, con guion de Kenichi Iwao, Yasuyuki Saga y bajo la dirección de Shinji Mikami se nos presenta al equipo Alpha de los Stars, liderado por Albert Wesker. Estos se ven envueltos en la búsqueda del equipo Bravo, pero sin saberlo, terminan encerrados en la mansión Spencer, un lugar lleno de experimentos y cosas más allá de la imaginación. Para el año 2002, Capcom lanzó un remake que no solo mejoraba exponencialmente en los apartados débiles del original, sino que también agregó la historia de la familia Trevor, que resulta triste y espeluznante a partes iguales. Número 4. Resident Evil Outbreak. Cerca de las montañas Arklay, en la ciudad de Raccoon City, un grupo de ciudadanos y gente de a pie enfrentan la epidemia zombie armados casi que con lo primero que encuentran por ahí tirado. Un residente malvado adelantado a su época, lanzado exclusivamente para PlayStation 2, Outbreak traía la novedad del multijugador online. Sin embargo, con el paupérrimo soporte en línea que había por la época, digamos que esa cualidad no pudo brillar mucho por aquellos años. Lo llamativo de este juego es que aquí aparece por primera vez Alyssa Ashcroft, quien es la madre de Grace, o lo
lo que es lo mismo, la protagonista de Resident Evil 9. Número 5. Resident Evil Outbreak File 2. Es como el primero, pero con ligeras mejoras jugables. Otra vez sale Elisa y tiene un 2. Número 6. Resident Evil 1.5. Si bien de forma oficial no existe un Resident Evil con este nombre, es un proyecto rescatado que en un inicio Capcom pensaba desechar por considerarlo insípido y aburrido. Aquí no existe Claire, en su lugar tenemos a Elsa Walker, una universitaria en moto que probablemente te suena haberla visto de algo, y sí, en realidad lo has hecho, más o menos. Su indumentaria es uno de los trajes desbloqueables para Claire. Además de esta chica, otros cambios notables eran la RPD, que tenía una ambientación diferente, la ciudad tenía zonas más abiertas y Leon Sabroso Kennedy andaba con una cara que no estaba teniendo un buen día. Normal, sí, con esa ropa parece que salió de una parodia por... Número 7. Resident Evil 2. Ahora sí, este es el bueno. Con campañas interconectadas, el Huésped Maldito 2 nos ofrece las historias de Leon y Claire sobre su salida de la ciudad a lo largo de una noche. Es como el 1 y el 1.5, pero más y mejor. Con una narrativa más envolvente, el juego nos da más énfasis en el terror, brindándonos enemigos de lo más variopintos, entre los que tenemos un Maduro grandote que nos persigue por toda la comisaría, el que posiblemente sea el peor padre del siglo, y de entre todos destacó al ser más malvado, cruel, insensible, dañino y aterrador de cualquier Resident Evil jamás hecho nunca: una mujer. Número 8. Resident Evil Operation Raccoon City. Amado por unos, odiado por otros y reivindicado poco a poco con los años, este juego nos presenta una historia no canónica donde el equipo táctico de Umbrella es enviado a Raccoon City en medio del caos para eliminar las pruebas que vinculan a Umbrella con el brote del virus. ¿Qué salió mal? Quizás fue por su extremo parecido con Gears of War, pero venido a menos, su cuestionable inteligencia artificial, sus picos de dificultad irregulares o sus controles torpes. La historia es bastante interesante, pero si vas a jugar a esto, recomiendo ir con la mentalidad de que es un juego con ideas nuevas que le pesan un poco los años. No es malo, solo diferente. Número 9. Resident Evil 3. Nemesis. Aquí vale la distinción, el de los 90 se llama Nemesis, aunque su nombre original sería Last Escape. Sin embargo, el remake solo se llama Resident Evil 3 a secas. Por cierto, el 3 Remake es un buen juego. Claro, obviamente no le hace competencia al original, que es potencialmente el Resident Evil clásico más querido del tiempo reciente, pero seamos justos, el remake tenía unos zapatos muy grandes que rellenar. La historia sigue a Jill Mamacita Valentine, que sin saberlo, en paralelo con Leon y Claire, estará tratando de ir de Raccoon City a la par de detener una nueva amenaza, el Nemesis, una mutación que va por la ciudad buscando a los supervivientes del incidente de la mansión Spencer. Número 10. Resident Evil Survivor. Para este juego encarnamos a un amiguito de Leon, Ark Thompson, un detective privado que es enviado a la isla China a investigar las instalaciones de Umbrella. Allí ocurre otro brote muy parecido al de Raccoon City. Luego de un accidente de helicóptero y sufrir amnesia, nuestro notablemente menos impresionante protagonista deberá adentrarse más y más en la isla hasta saber la verdad sobre su identidad. El mayor cambio en este juego es evidente, es un shooter en primera persona, algo nuevo para la saga en aquel entonces. Sin embargo, este juego servirá de base para un par de proyectos que se vendrían más adelante. Número 11. Resident Evil Code Verónica X. El que en un inicio sería Resident Evil 3 original. Código Verónica sigue a Claire Redfield en su paso por la isla Rockford en busca de su hermano Chris. El juego es buenísimo, pero tiene un problema gigante y son sus controles, más en específico los de las peleas contra jefes. Si consigues superar esta barrera, amarás este juego. En su día fue el más largo de la saga y si bien no es perfecto, es un juego excepcional en lo que a narrativa se refiere. Se rumorea un remake para el año siguiente, más o menos por estas fechas. De momento es solamente un secreto a voces, así que mientras se hace realidad o no, aquí te tiro un dato para que no sufras tanto al pasarte este juego. Necesitas el manual del juego, la pistola y una hierba verde. Equipada la pistola, abres el manual, lo cierras, disparas con la pistola. Si solo sale una bala, felicidades, tienes curación infinita. Vuelves al inventario, equipas ahora sí la pistola y continúa con tu aventura. Bajo ningún concepto mezcles esta hierba o la deseches, puesto que solo esta específica y concreta hierba es la planta infinita. Cualquiera, además de esta, es consumible, así que cuídala. Número 12. Resident Evil Code Verónica
Manhwa. Este fue un cómic chino con posterior relanzamiento estadounidense que transfiere al papel toda la historia del juego del que se basa, expande algún que otro punto y aquí no tienes que sufrir con los controles al apuntar. Con 18 capítulos a sus espaldas, fue el cómic más largo de Resident Evil en la década de los 2000. Número 13. Resident Evil The Umbrella Chronicles Prelude to the Fall. Con guión de Miyazaki Masaru y dibujo de Naotsugu Mataueda, este manga de 2 capítulos nos cuenta cómo luego de los incidentes de Raccoon City, nuestros valientes protagonistas Chris Redfield y Jill Valentine viajan a Rusia en busca de pistas que los ayuden a acabar de una vez y por todas con la corporación Umbrella. También conocen a una niña que nomás está ahí para hacer que avance la trama hasta que aparezca Wesker. Al final divisan a lo lejos un complejo y será ahí donde transcurren algunos de los eventos del siguiente juego. Número 14. Resident Evil The Umbrella Chronicles. Este sería el primer shooter sobre raíles de toda la franquicia. Tomando de base parte de la experiencia jugable de los Survivor, aquí podremos revivir los eventos de Resident Evil 0, 1 y 3. Y ya para el tramo final veremos el cierre de todo el arco de Jill y Chris que queda abierto en el manga anterior. Número 15. Resident Evil The Dark Side Chronicles. Igual que el anterior, este juego rememora eventos pasados, siendo ahora el turno de Resident Evil 2 y Code Verónica. Sin embargo, el añadido extra de este juego es la Operación Javier, la cual nos permite conocer a Jack Krauser, una figura que será importante más adelante. Número 16. Resident Evil Dead Aim. Aunque a primera vista no lo parezca, esta viene siendo la cuarta entrega de la subsaga Gun Survivor. Ya me dirás tú, ¿y dónde están los otros dos juegos? Bueno, el anterior a este, de hecho, no es un Resident Evil, sino un Dino Crisis, más específicamente Gun Survivor 3, Dino Stalker. Con respecto a Gun Survivor 2, luego hablamos de ese. Por lo pronto, en The Dime tenemos un refinamiento de la fórmula de juego, avanzamos en tercera persona y disparamos en primera. No sé yo si fue la mejor idea, pero al final más o menos como que te acostumbras. Aquí tenemos a las versiones de descuento de Ada Wong y Leon Kennedy, siendo Fong Ling y Bruce McGiver nuestros protagonistas. La mayor parte del juego pasamos en un crucero francés donde tratamos de evitar que un ex empleado de Umbrella se lleve consigo muestras del virus que destruyó Raccoon City y de paso tratar de que no bombardee medio mundo. Número 17. Resident Evil Revelations. De nuevo tenemos a Jill como personaje jugable, esta vez en compañía de Parker Luciani, quien irá con nuestra sensual protagonista en la búsqueda de Chris Redfield, que de nuevo anda desaparecido, quien también está con su compañera Jessica, que se la pasa medio juego tirándole indirecto. El juego se cuenta desde 3 puntos de vista: Jill y Parker, que sería el eje central, Chris y Jessica, que serían la campaña secundaria, y Kate y Quinn, quienes tienen una mini campaña que sirve para dar cohesión a las dos anteriores. Es una pequeña vuelta al terror antes de que la saga se volviera un blockbuster de acción. Número 18. Resident Evil 4. Hay una frase popular en internet: si tiene pantalla, corre Doom. La pantalla es opcional. Hemos visto correr a Doom en sitios muy fuera de lo común: un cajero, un coche, una prueba de embarazo, una calculadora, una máquina de ultrasonido, y así podría seguir por horas. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque Resident Evil 4 quiere montarle competencia. Oye Capcom, ¿y cuántas versiones de Resident Evil 4 quieres? Sí. Ahora hazte un favor y juega el puto juego. Para resumir, vuelve Leon, más sabroso y más traumado que nunca. Con rumbo a Murcia debemos encontrar a la hija del presidente, sobrevivir a los locales y evitar caer en las mentiras de una asiática nalgona. Remake u original, el que sea, vas y lo juegas. Número 19. Resident Evil Degeneration. La primera película animada de la saga sigue las aventuras de nuestro querido Leon, quien ahora es un importante agente gubernamental, y Claire, quien se volvió parte de TerraSafe, una ONG que busca ayudar a los damnificados por el bioterrorismo. La película en cuestión es de las mejores de toda la franquicia. Si bien es más un drama político, la verdad es que en perspectiva casi todas lo son. La trama es básicamente que un superviviente de Raccoon City quiere sacar los trapos sucios de Umbrella. ¿Y qué hace para lograr su objetivo? Usa el bioterrorismo del que tanto se queja como medio para demostrar que los otros son los malos y él no. Me expliqué de forma totalmente superficial, pero en serio que la película es buenísima. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los siguientes dos puestos. Número 20. Resident Evil Infinite Darkness The Beginning.
Antes de los eventos de la serie homónima, Leon trabaja en conjunto con la policía de Pittsburgh. Sin embargo, un día cualquiera una bomba explota, aparecen zombies, terroristas y... lo dicho, es un drama político pero con zombies. No obstante, como su título indica, es el inicio, y si hay un inicio, significa que tiene que haber un final. Número 21. Resident Evil Infinite Darkness. Esta serie es lo que yo llamo un sueño febril de alto presupuesto. Digamos que está entretenida, pero el comportamiento de algunos personajes se siente un tanto fuera de lugar en varios segmentos. El villano se la pasa diciendo 3 de 4 capítulos, así empieza el verdadero terror. Y yo pensaba en esa escena de Dragon Ball Z. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Al final es solo otro loquito con estrés postraumático que quiere sacar a la luz los trapos sucios del gobierno de Estados Unidos. Luego es que tiene un montón de conveniencias argumentales y al final, aunque toma muchos de los elementos de los juegos pasados y los introduce bastante bien a la trama, no aporta nada. Es un producto bien insípido para el canon de Resident Evil. Te sirve para entender un poco el trasfondo de Leon y Claire en la última película animada, pero siendo sinceros, tampoco es tan trascendente. Número 22. Resident Evil DC Comics. Con 6 capítulos en su haber y un guión de Ricardo Sánchez, esta serie de cómics funciona a modo de precuela para los eventos de Resident Evil 5, aunque igual que con Oscuridad Infinita, el contexto que puede aportar es poco y nada, y gracias a la línea gráfica que sigue, su estética es muy de la época. Recordemos que para la fecha de este video, Resident Evil 5 tiene 17 años. ¡Ay! Lo que me gusta de estos cómics es que, por variar, ahora no es el virus T, sino el virus G el que es responsable indirecto de la amenaza de turno. Número 23. Resident Evil 5. Polémico en su día, que si mucha acción, que si mató la saga, que si las piedras estaban nerfeadas. La trama sigue a Chris, que por variar ahora es él quien busca a Jill. Junto con su nueva compañera de color humilde, van de viaje por África, no solo buscando a la rubia, sino también al Whiskas, que está detrás del nuevo virus, el Uroboros. En términos jugables, el juego es como Resident Evil 4 clásico, con ligeros cambios, que tampoco son tantos, no nos sacamos ilusiones. La IA amiga definitivamente no es Copérnico y es uno de sus mayores puntos débiles, pero bien gestionada es un aliado muy útil. Que recomiendo, a tope de curas, un arma infinita y con eso tienes un botiquín con piernas que a veces da en el blanco. Número 24. Resident Evil Revelations 2. Con un formato episódico, el juego nos traslada, de nuevo, a Rusia, donde tendremos que enfrentar otra loca con complejo de Dios que se leyó 4 libros de Kafka y ahora busca la inmortalidad, con 2 campañas interconectadas, siendo la de Moira y Claire el epicentro de todo, mientras la de Barry y Natalia acaba por ser el complemento para resolver las incógnitas que surgen durante toda la aventura. Si te lo propones pasar como un juego más y ya, se puede disfrutar, pero si eres completista... ay, pobre de ti. Número 25. Resident Evil Damnation. Sé que a nadie le importa la opinión de la crítica, pero, según la crítica, esta es la mejor película de Resident Evil y la verdad es que sí, no es mi favorita, pero objetivamente esta película es el padrino de las películas de Resident Evil. Aquí seguimos a Leon, de nuevo, en un drama político, de nuevo, que se sitúa en Rusia, de nuevo. Su objetivo será evitar a toda costa una guerra civil, y aunque parezca que recicla varios elementos previamente vistos, que lo hace, consigue integrarlos a su narrativa de una forma brillante, sobresaliente y hacer que todo se desenvuelva de la forma más satisfactoria. El combate final está increíble y la animación, si bien se le notan los años, no es que haya envejecido mal en ningún sentido. Número 26. Resident Evil The Marhawa Desire. Con 39 capítulos, guión y dibujo de Naoki Serizawa, viajamos a Singapur junto con Chris Redfield y Pierce Nivas, quien hace su debut en este manga. La historia se sitúa mayormente en la Academia Marhawa, donde ocurre otro brote zombie y serán nuestros masculinos hombres de brazos marcados quienes deberán investigar y detener la potencial amenaza mientras son acompañados por adolescentes. Número 27. Resident Evil 6. ¡Fua! ¡Fua! ¡Explosiones! ¡Más explosiones! ¡Los enemigos explotan! ¡Tu coche explota! ¡Tus aliados explotan! ¡Los Estados Unidos explota! ¡China explota! ¡Tu consola explota! ¡Más! ¡Dame más! Juego todo hermoso, todo divertido. Sí, la historia.
Hay un consejero de seguridad nacional, una asiática nalgona y una mole gigante que quieren acabar con todo y con todos. Contra ellos se enfrentarán Leon, Stripper Kennedy, Elena, luego te cuento Harper, Chris, come piedras Redfield, Pierce para rayos Nivans, Sherry Fanservice Birkin, Jake Whiskas y Ada la mentirosa Wong. Es un juego de acción con poco y nada de sentido. ¿Y saben qué? Es una obra de arte. Número 28. Resident Evil Heavenly Island. Con Naoki Serizawa de nuevo encargado de guión y dibujo, la historia ahora se centra en un otaku que hace parte de la producción de un reality show. Sin embargo, en paralelo, Claire Redfield y su compañera, que no vale la pena detallar, están investigando sucesos extraños y mutaciones que han ocurrido a la fauna cerca de la isla donde se encuentran. Si me preguntan, el mejor manga y con diferencia. Número 29. Resident Evil Vendetta. Por estos años en Capcom todavía estaba medio de moda escribir villanos obsesionados con mujeres que no les hacían caso, así que aquí vemos a Glenn Arias, que motivado por un incidente el día de su boda decide poner de cabeza el mundo. Con lo que no contaba el tipo era que una médico, un ebrio y un hombre de prominentes brazos no lo dejarían salirse con la suya. La película es una secuela de Resident Evil 6 y se siente como tal, acción desenfrenada, secuencias imposibles y motivaciones apenas aceptables. No es tan buena como las anteriores, pero la considero bastante divertida si eres fan de las películas de acción. Número 30. Resident Evil Dead Island. Esta película es como Los Vengadores pero de Resident Evil. Continuando con la trama de la película anterior, Chris, Leon, Rebecca, Jill y Claire viajan a una isla prisión para enfrentar a un soldadito loco que no puedo evitar pensar que se parece a Christian Bale. No hay demasiado que decir de esta película porque la verdad el argumento daba para lo que daba y a gusto personal es la más floja de las 4, pero está bien para pasar el rato. Hay referencias a los juegos cada tanto y pues está Jill y Leon, solo por eso vale la pena verla. Número 31. Resident Evil Dead Island Manga. Ilustrado por el dibujante chino Shi Nuo-ye, este manga expande la historia de la película, da más tiempo al desarrollo de algunos eventos y agrega una pelea que se pensó para la película pero que finalmente no pudo estar. Es más como una adición a lo visto al filme, así que es casi como un director's cut. Número 32. Resident Evil 7 Biohazard. Luego de la avalancha de críticas que recibieron por parte del público con la acción desenfrenada de Resident Evil 6, decidieron dar volantazo y volver a sus raíces, a eso que los hizo grandes. Es así como llegamos a Resident Evil 7, que decepcionó más bien poco. El juego sigue a Ethan Winters, quien luego de recibir un mensaje de su novia desaparecida, decide irla a buscar a una vieja finca en Luisiana. Allí se encuentra con la familia Baker, unos amables individuos que le darán una cálida bienvenida para que se sienta acogido y así hacer parte de su bella familia. El cambio más notorio es la cámara en primera persona, tendrá a sus detractores y así, pero es de los puntos más diferenciadores de las entregas Winters, ya que busca potenciar la inmersión y simplemente funciona. Digan lo que quieran de Resident Evil 6, que sí es un mal juego y lo que sea, pero les recuerdo que sin esa entrega no tendríamos el estilo jugable que tenemos hoy día en la marca. Número 33. Resident Evil Village. Este sería el octavo juego. Mira, ahí está el 8. Continuando con las aventuras de Ethan, quien ahora es padre de una niña, lo único que el hombre quería era una vida tranquila, pero no, se ve obligado a ir a una suerte de Transilvania a matar hombres lobo, peces, el rompiendo malo, muñecas y una gótica de glúteos prominentes. Bueno, realmente acaban siendo como 4. Juegazo. No diría que es un buen Resident Evil, pero sí que es un buen juego de suspenso y acción. Número 34. Resident Evil Requiem. Cerrando con broche de oro, el 27 de febrero, la historia de estos 30 años de juegos, novelas, series, libros y películas dará su fin a un arco que más de uno agarra peinando alguna que otra cana. Requiem será la conclusión de una historia que empezó en Raccoon City y será aquí mismo donde acabará. ¿Qué es el PIS? ¿Qué será de Gracie Leon al acabar el juego? Esto lo sabremos en cosa de unos días. Tic-tac, tic-tac. El tiempo corre. Y con esto habríamos llegado al final de la saga. Sin embargo, aún hay unas menciones honoríficas que viene bien conocer. Umbrella Corps. Hace 10 años, como conmemoración a los 20 de la franquicia, los de Capcom se les ocurrió la brillante idea de lanzar un título competitivo para buscar hueco en el mundo de los esports. ¿Salió bien? No. Y para colmo, la poca historia que tiene es canon.
pero shh, aquí fingimos que no. Resident Evil Survivor 2, Code Verónica. Los Gun Survivor y en general Resident Evil no es una franquicia para tomarse demasiado en serio, pero es que esto simplemente es una broma de mal gusto. Los controles yo es que no los entiendo y no sé, si alguien alguna vez te invita a jugar esto, tú lo ignoras, lo bloqueas y no le hablas en un mes. Todo lo que hacía especial a Código Verónica aquí ya no está. Es una experiencia olvidable y completamente prescindible, pasable. No jueguen esto. Resident Evil Survival Unit. Es un jueguito de teléfonos de gestión de base y cosas por el estilo. No es canon, está lleno de servicio para fans y el protagonista es un nuname cualquiera. Y quisiera que esto fuera un comentario sarcástico o algún chiste, pero literalmente se llama jugador. Ni siquiera le pudieron poner un nombre. Puestos a esto, al menos pónselo tú, o por lo menos déjame a mí cambiárselo, porque esa es otra. No se puede cambiar el nombre. Se va a llamar Jugador 1. Se llama Jugador. Dios mío. Resident Evil 4D Executor. Esta fue la primera interacción que tuvo Capcom con las producciones de CGI. Es un cortometraje de unos 20 minutos que puedes encontrar en YouTube y aquí se nos narra cómo la VCS, o sea una organización de Umbrella, va en busca de una doctora que era trabajadora de Umbrella. Sin embargo, la tipa renunció y ahora se quiere fugar con su investigación. Resident Evil Degeneration The Game. Como bien lo dice su nombre, es un juego que adapta la película homónima. Lo interesante de todo esto es que es un juego de teléfonos, salió para smartphones de la época y es de apenas 2 horas de duración. Hoy día es complicado encontrar, pero si a alguien le interesa, es una experiencia que se podría disfrutar bastante. Y por si fuera poco, editando este video me encontré una obra de teatro canónica llamada Resident Evil The Stage. Esta se sitúa justo después del incidente de The Marhaba Desire y es casi inmediatamente antes de Resident Evil 6. En esta historia viajamos a la Universidad Philosophy, Australia, donde seguimos a Chris, Pierce y Rebecca, quienes tendrán que cooperar juntos para detener, oh sorpresa, a otro loco que quiere mejorar la raza humana, que porque no son lo suficientemente brillantes y bueno, lo de siempre. Sin entrar en spoilers, en el clímax de la obra hay un lanzacohetes, un jodido lanzacohetes. Esto definitivamente es barriga, señor cine. La obra es posible encontrarla físicamente en formato Blu-ray, así que a quien le interese es una pieza difícil de conseguir, pero que adornaría espectacular la colección. ¿Habrá entonces algo más de Resident Evil que sea canónico o no y esté por ahí fuera esperando ser descubierto por algún occidental con mucho tiempo libre? Probablemente, pero esto es todo lo que he podido encontrar. Dejé de lado juegos enfocados meramente al online porque la verdad aportan poco y nada, aportan incluso menos que los mercenarios 3D, así que eso es todo por hoy. Hola, soy Haru. Trunks nos ha llamado. ¿Será que la situación es tan crítica? Y por cierto, ¿en dónde estamos? Aquí también hay una Kaioshin, parece ser muy importante. Después de todo, ella cuida del tiempo. Vamos Trunks, debemos arreglar la historia. El próximo capítulo en la habitación de Haru será Dragon Ball Xenoverse, una historia esencial sobre arreglar el canon. Vamos a pelear con enemigos muy fuertes.